Ya. Vamos a ver, ¿qué podemos ver? Lo más importante acá. Ya vemos al miembro superior, que lo vamos a dividir, ¿no? En miembro superior en 4 segmentos. En la cintura escapular, en el brazo, antebrazo y manos. ¿Ya? Vamos con el primer hueso de la cintura escapular. El hueso de la clavícula. Ya es un hueso plano, largo, medio, no tan largo, que va, si lo vemos desde una vista superior, vamos a presentar dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Lo más relevante de esto, las extremidades. Va a tener una extremidad external y una extremidad acromial. ¿Ya? Quiero que tomen en cuenta esto. La extremidad external va a ser redonda. Ya, a ver, creo que tengo una imagen. Va a ser más robusta. ¿Ya? Va a ser mucho más robusta. En cambio, la extremidad acromial va a ser plana. ¿Ya? Va a ser plana. Tenemos un borde anterior, ya. Ahora quiero que vean esto igual. Esto igual me parece importante. Veámoslo, está así mejor. A ver. Ya. Quiero que aprendan muy bien las inserciones que va a haber ya. Estas inserciones son importantes. En el borde anterior vamos a presentar dos inserciones importantes. ¿Ya? En el extremo external tenemos la inserción del pectoral mayor. ¿Ya? En cambio, en el extremo acromial borde anterior tenemos la impresión del deltoides. ¿Ya? En su borde posterior, en la extremidad external, tenemos la impresión del músculo esternocleidomastoideo. Pero en la extremidad acromial vamos a tener la impresión del músculo trapecio. ¿Ya? La inserción del músculo trapecio. Importante eso. Ahora, desde una vista inferior, o sea, lo miramos desde abajo a la clavícula, vamos a observar esta pequeña línea acá en medio, denominado línea subclavia, que me va a presentar inserción a un músculo importante. Ya, es la línea subclavia o surco subclavio. ¿A qué músculo me va a presentar inserción? Al subclavio. Al músculo El subclavio. subclavio. ¿Y dónde se origina el músculo subclavio? Los agarré ahí, ¿no? Tienen que, bueno, lo veo su origen igual lo veo muy importante, porque se origina a nivel de la primera costilla, ¿ya? Cerca del cartílago costal, del primer cartílago costal. Importante eso. Ahora, en su extremidad acromial vamos a tener dos tuberosidades. Una tuberosidad denominada tuberosidad conoidea, que acá lo podemos ver mejor, tuberosidad conoidea, y una línea, un surco denominado línea trapezoidea. Trapezoidea. ¿Ya? La línea trapezoidea. En el tubérculo conoideo se inserta un ligamento del mismo nombre, ligamento conoideo. Y en la línea trapezoidea se inserta el ligamento trapezoideo. ¿Ya? ¿A dónde van y se insertan esos dos ligamentos? ¿Alguien sabe? A la ¿En el acromio? no. Aquí hay una imagen bien bonita. A ver. No la tengo. Aquí está. Adelantando un poco, ¿no? Aquí están los ligamentos. Ligamento trapezoideo y ligamento conoideo. Miren a qué estructura se está yendo a insertar. ¿Qué estructura es esta la que estoy señalando? Apófisis coracoide. A la apófisis coracoides. ¿Ya? Pregunta de examen eso. No se olviden. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Y acá. Ahora, en su extremo o en su extremidad external tenemos un tubérculo igual. ¿Ya? El tubérculo, si no me equivoco, para la inserción del ligamento costoclavicular. ¿Ya? Que aquí
Miren, aquí tenemos el ligamento costoclavicular que se va a dirigir a ese tubérculo costoclavicular, ¿ya? Para el ligamento costoclavicular, de igual manera. Ahora, aquí vemos la articulación entre la clavícula y el esternón. ¿Qué clase de articulación pertenece a esta articulación? Silla de montar. Silla de montar. Pregunta de examen, ¿ya? No se olviden eso. En silla de montar. Ahora vemos aquí la articulación de quién? De la parte acromial con el propio acromio del omóplato. ¿Qué tipo de articulación presenta estos dos? La articulación acromio-escapular, si no me equivoco. Plana o artrodia. Plana o artrodia. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Eso nomás vendría siendo lo que viene siendo la clavícula, a grandes rasgos. Vámonos con el omóplato. Fácil. El omóplato es un hueso plano, ya que me va a presentar dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La posterior la más interesante. Vamos a ver tres ángulos, un ángulo superior, ángulo inferior y un ángulo lateral. Vamos a presentar tres bordes de igual manera, un borde lateral, un borde medial y un borde superior, ¿ya? Y aquí, importante esto, según Rubier dice que llega hasta llega cubriendo hasta la séptima costilla, ¿ya? Está acá. Importante eso, ¿ya? Según Rubier, lo que viene siendo el omóplato llega a cubrir la parte posterior y superior a la altura de las primeras 7 costillas, ¿ya? Importante. Ya, a ver qué, vámonos en este caso a la cara anterior. ¿Qué podemos observar acá? En la cara anterior, también denominado fosa escapular, se va a encontrar un músculo importante acá. ¿Qué músculo es donde se aloja en la fosa escapular? Subescapular. El subescapular, ¿ya? El subescapular. Miren, esta vendría siendo la cara posterior. Estas son imágenes del Rubier, ¿ya? Propios del Rubier. ¿Ya? Miren que en la cara posterior va a estar dividida en dos fosas debido a esta gran espina denominada la espina acromial, ya, espina, perdón, de la escápula, ya, espina de la escápula, que esta espina de la escápula, a medida que va avanzando, se convierte en el famoso acromio, ya, el famoso acromio. Ahora bien, dijimos que esta espina de la escápula va a dividir a lo que viene siendo la cara posterior en dos fosas, en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa, ¿ya? En esta fosa supraespinosa, ¿quién se inserta o quién se origina, perdón, en esta fosa supraespinosa? Músculo supraespinoso. Supraespinoso. Exacto. ¿Y en la fosa infraespinosa? Músculo infraespinoso. Bien, ¿ya? Muy bien. Ahora, quiero que tengan en cuenta esto de acá. Vamos a esta parte. Miren cómo lo que está de rosadito vendría siendo el origen del músculo supraespinoso. Y acá lo de rosadito igual, el infraespinoso. Pero vean que este músculo infraespinoso no está o sea, no se está insertando en toda la región de la fosa. ¿Ya? No está en toda esta región. ¿Ya? Miren que hay una cresta que me está separando esa fosita del borde lateral. ¿Ya? Y en esta región de acá, más lateral, se están insertando estos dos músculos, que vendrían siendo en la parte más superior el redondo menor y en la parte más inferior el redondo mayor. Tengan muy bien en cuenta esa disposición. Primero está el redondo mayor, el origen del redondo mayor, y después está el origen del redondo menor, y después está el origen del redondo mayor. ¿Ya? El origen del redondo mayor. Ahora quiero que hablemos de sus bordes. De sus bordes. Recordemos que les dije que presentaban tres bordes. ¿Ya? Un borde superior, dijimos, un borde medial y un borde lateral. ¿Ya? Un borde lateral. El borde superior presentan para mí tres
tres estructuras anatómicas importantes. Vámonos de medial a lateral. Va a presentar primeramente al ángulo superior. Miren, este es el ángulo superior. Y a nivel de este ángulo superior se está insertando un músculo. ¿Cuál es ese músculo, saben? Elevador de la escápula. Elevador de la escápula. El músculo elevador de la escápula. ¿Ya? El músculo elevador de la escápula. A medida que vamos descendiendo o recorriendo, vamos a encontrar a esta pequeña escotadura, denominada escotadura de la escápula. ¿Saben qué estructura pasa por ahí? ¿Qué vaso? ¿Qué nervio? Nervio escapular. Nervio supraescapular. ¿Nervio escapular o nervio supraescapular? Supra. Ya, nervio supraescapular, perfecto. ¿Y de dónde nace ese nervio supraescapular? Del tronco primario del plexo braquial. Ya, muy bien, tronco primario o tronco superior, dijimos, ¿no? Está bien, perfecto. Ahora, yo les comento algo. En un cadáver, bueno, en este caso, en este propio hueso, vendría simplemente a ser una escotadura, ¿ya? Una escotadura, que es simplemente una depresión, ¿ya? Por donde va a pasar un vaso, teóricamente. Ahora, en una persona viva, aquí ya no viene siendo una escotadura. ¿Por qué? Porque a este nivel, a ver, hagamos un acercamiento. Ay, no, esperen. ¿Ya? Porque a este nivel se inserta un ligamento, ¿ya? Hay un ligamento que se inserta de pared a pared, aquí en esta dirección, donde marca mi puntero, ¿ya? Hay un ligamento que se inserta ahí, perdón. Y entonces ahí ya no vendría a ser pues una escotadura, sino vendría a ser un agujero, ¿ya? En una persona viva, estoy recalcando, ¿ya? Vendría a ser un agujero. Y por dentro de ese agujero va a pasar lo que viene siendo el nervio supraescapular, está bien. Pero por encima de ese ligamento que me convirtió la escotadura en agujero, va a pasar la vena y la arteria supraescapular. ¿Ya? Tomen bien eso en cuenta. Y por último tenemos esta apófisis, denominada apófisis coracoides. Tienen que repasar qué estructuras se insertan o se originan en la apófisis coracoides. Pregunta de exámenes. Hace ratito ya mencionamos dos. ¿Cuáles eran esos dos ligamentos que se insertaban? El ligamento conoideo y trapezoideo. Exacto. Esos dos principalmente. ¿Ya? Ahora, continuando con su borde medial y lateral, tenemos aquí al medial. Principalmente en el borde medial se va a insertar los músculos romboides. Si no me equivoco, hay un romboides mayor y un romboides menor, ¿ya? Esos dos músculos principales. Y en cambio, en el borde lateral ya hemos dicho qué músculo se inserta. Y aquí tenemos al ángulo inferior, ¿ya? En el ángulo inferior se inserta este musculito principal, denominado el dorsal ancho, ¿ya? Ahora, nos falta un ángulo, el ángulo lateral. El ángulo lateral no es un ángulo no es un ángulo, ¿cómo le digo? Único entre sí, porque normalmente este ángulo suele dividirse en dos, ¿ya? Debido a que se encuentra ahí una gran fosa que se está articulando con el húmero. ¿Cómo se llama esa fosa del húmero? Perdón, de la escápula que se articula con el húmero. Glenoidea. Fosa glenoidea, exacto. Tanto en la parte superior e inferior de la fosa glenoidea están los tubérculos. Hay unos tubérculos. ¿Ya? Aquí no se puede ver bien. Cavidad glenoidea o espacio glenoideo, ¿ya? Ya no se puede observar. Pero quiero que sepan que hay dos estructuras denominadas los tubérculos glenoideos, ¿ya? Un tubérculo glenoideo superior y uno inferior, ¿no? ¿Saben qué se insertan ahí en los tubérculos glenoideos? Supraglenoideo e infraglenoideo. Se van a insertar las cabezas largas. ¿De del quién? tríceps y del Dices, bíceps.
Y el tríceps. Bien, exacto. Ya, exacto. Aquí está. Tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo. Esta es la cavidad glenoidea. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver en músculo bien esa parte. ¿Ya? Y aquí vienen siendo algunas inserciones en la apófisis coracoides. ¿Ya? Vamos a hablar igual que otros músculos se insertan ahí. También tenemos el ligamento coracocromial. ¿Ya? El ligamento coracocromial. Importante. Y aquí está el ligamento que yo les decía, miren. El ligamento transverso de la escápula. ¿Qué pasaba por este ligamento transverso de la escápula? Por acá, venía el nervio. ¿Qué nervio es? Supraescapular. La Supra. van subescapular. Te comento que no tanto la van. ¿Por qué? Como les dije hace rato. Por acá adentro va a pasar solo el nervio. ¿Ya? Solo el nervio. Pero la arteria y la vena van a pasar por acá arriba. Por encima de este ligamento transverso. ¿Ok? Quiero que eso se quede un poco en claro. Ahora, si quitamos el ligamento, claro que sí, prácticamente puede pasar, ¿no? Ahí la van. Pero ya no sería ahí agujero, sino sería escotaura. ¿Ya? Tomar eso en cuenta. Vámonos con el húmero. El húmero facilito, ya se lo saben. Un hueso largo, par. Vamos con sus caras, que vendría siendo, va a tener una cara anteromedial y una cara anterolateral, dijimos. Ahora, lo más importante de acá para mí, del húmero, es la corredera bicipital. ¿Tocaron de la parte de la corredera bicipital? O surco intertubercular también se llama. ¿Qué músculos se insertan en el surco intertubercular o corredera bicipital? Pectoral mayor. Es pectoral menor. ¿Pectoral menor o mayor? Mayor. 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 ¿Está bien? ¿Qué más? Ya, después el músculo lo vamos a tocar bien eso. Ya vamos a presentar, dijimos, al troquíter, al troquín, a la cabeza del húmero, al cuello anatómico. Ahora, entre entre lo que viene siendo el troquíter y el troquín, vamos a ver este surco, ¿ya? El surco intertubercular. Troquíter, troquín, ¿ya? Y aquí abajito, en el número 8, presentamos a lo que viene siendo el cuello quirúrgico. Eso en la parte proximal ya. En la parte medial vamos a tener, dijimos, dos caras, una cara anteromedial y una cara anterolateral. Y eso es lo que me llama más la atención. En la parte lateral vamos a presentar la B deltoidea, ¿ya? Estoy buscando una imagen. ¿Ya? Esta es una vista una vista anterior, ¿ya? Aquí tenemos la B deltoidea, que eso es lo que me llama más la atención en lo que viene siendo la parte anterolateral, ¿ya? Miren, desde esta visión posterior hay un surquito, ¿ya? Que es el surco del radio. Importante eso, el surco del radio, ¿ya? El surco del radio en la región posterior. ¿A qué músculo minero el radio en el brazo, a nivel del brazo? Al tríceps. Al tríceps. Al tríceps braquial, ¿verdad? Al tríceps, importante eso, esto ya lo hemos visto. Miren en la región distal, ¿qué es lo que me llama más la atención? Esto, en la región anterior vamos a ver a los epicóndilos, el epicóndilo medial que es mucho más pronunciado que el epicóndilo lateral. Vamos a ver las crestas, dijimos, la cresta supracondilia medial y la cresta supracondilia lateral. Vamos a ver a esta región que está marcado con el número 7, que vendría siendo la tróclea, ¿ya? La tróclea. Y al número 8, que vendría siendo el capítulo, ¿ya? El capítulo humeral. Les voy adelantando.
El capítulo se articula con la cabeza del radio, mientras que la tróclea se va a articular con el hueso cubital. ¿Ya? Con el hueso cubital. Aquí en número 5 tenemos a la fosa conoidea, ¿ya? Donde se va a, en este caso, a alojar cuando hacemos la extensión, la flexión, perdón, el movimiento de flexión, se va a alojar a la espina conoidea o a la apófisis conoides, ¿ya? A la apófisis conoides del hueso cubital. Y el número 6 vendría siendo la fosa radial. Ya, vamos a los huesos del antebrazo, rapidito así, osteo. Y vemos, ¿no? Aquí al hueso y al radio y al cúbito. El cúbito es el que me interesa más, ¿ya? Bueno, no me interesa más el cúbito, pero tiene estructuras mucho más predominantes. Como por ejemplo, este en la región posterior, ¿saben cómo se llama? Miren, tienen forma de pico por acá arriba y es más elevado. Apófisis coronoide. Esta es la apófisis coronoide. Esta de acá atrás decía yo. Olecrano. Olecrano. ¿Ya? Va a ir a una fosa denominada fosa olecraniana que se encuentra en la parte posterior de acá, ¿ya? De la región del húmero, en la parte inferior. Aquí atrás, si nosotros le damos una vuelta, creo que no tengo imagen de eso, pero si nosotros le damos la vuelta, tenemos a la fosa olecraniana, ¿ya? Y aquí adelante, como la compañera lo decía bien, tenemos a la apófisis coronoides, ¿ya? A la apófisis coronoides. ¿Saben qué se inserta en la apófisis coronoides? Un músculo del brazo está ahí. El tríceps. No, Bíceps. ya, el bíceps Braquial. braquial o anterior. Anterior. El bíceps braquial anterior. Ya, muy bien. Ahora vemos que va a tener, vamos a la región de la diáfisis, va a tener una cara medial, una cara anterior y una cara posterior. Ya, y en la región de la epífisis distal vamos a tener principalmente la apófisis estiloides. Tanto la cabeza del cúbito, que va a tener una caída articular con el radio, y vamos a tener a la apófisis estiloides, ya, que es ese hueso sobresaliente que nosotros vemos por encima de nuestras manos. Si ustedes lo pueden ver bien, eso vendría siendo la apófisis estiloides del cúbito, ya, del cúbito. Porque a medida, ahorita vamos a ir estudiando y vamos a ver otras apófisis estiloides. Y recuerden que no son las únicas apófisis estiloides que nosotros conocemos, ¿ya? ¿Dónde encontramos otra apófisis estiloides? Hueso temporal. En el hueso temporal. Por eso, si en el examen práctico le pintan con un marcador la región de la apófisis estiloide, ustedes tienen que poner de manera completa y detallada a qué región pertenece o a qué hueso pertenece. ¿Ya? Estudien eso bien. Y vamos al radio. El radio va a presentar una cabeza en forma redonda donde se va a articular con el capítulo. Va a presentar un cuello y esta gran depresión que vendría siendo la tuberosidad del radio. Pregunta de examen: ¿qué se inserta en la tuberosidad del radio? Es un músculo del brazo igual. Músculo bíceps. Bíceps braquial. Bíceps braquial. Ya, hay dos bíceps, ¿no? Un bíceps braquial y un bíceps anterior. El bíceps braquial es el que se me va a insertar aquí en la tuberosidad bicipital del radio. ¿Ya? Anoten bien eso. De igual manera vamos a ver que va a presentar tres caras. Una cara lateral, va a ser una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. ¿Ya? Esas tres caras. Y a nivel de la epífisis distal vamos a ver a la estiloides del radio. ¿Ya? A la apófisis estiloides del radio. Vamos a tener su parte terminal del radio y vamos a tener la carilla articular. ¿Con quién? Con el cúbito.
Y no solo con el cúbito, inferiormente, miren, este es el cúbito y este es el radio, inferiormente va a tener carillas articulares para los huesos del carpo, ¿ya? Para los huesos del carpo. Que ahorita vamos a ver qué tipo de articulación. Ah, ya, y los tipos de articulación. ¿Qué tipo de articulación tiene el húmero con el cúbito, con el hueso cubital? La articulación húmero-cubital. ¿Qué creen? Troclear. ¿Condilia? Troclear. Troclear o clínglimo también se llama ya. Por eso es que la región, miren, se los voy a mostrar bien esa parte. Aquí ya le está dando una trampa, digamos. ¿Cómo se llamaba esta región del húmero? Número 7. Era la Troclear. tróclea. Exacto, la tróclea. Entonces que ahí ya les está dando una pista de qué más o menos va a ser, de qué tipo de articulación va a pertenecer el húmero con el hueso cubital. Ahora, ¿qué tipo de articulación vendría a ser la húmero radial? Es decir, el húmero con el radio. ¿Qué tipo de articulación creen que sería? Condilia. Eso. No, Rubier no dice eso. Yo igual imaginaba hasta cierto punto, decía, esta es condilia, pero no. Miren que aquí tiene forma de esfera. El capítulo tiene forma de esfera. Entonces, ¿qué tipo de articulación sería? Esferoidea. Esferoidea o... ¿Cuál es el otro? Tienen que saber los dos nombres de las articulaciones ya, porque en su examen les puede venir cualquiera de los dos y justamente capaz y les viene el otro nombre que no habían estudiado. Y se O van en a... artrosis. Enartrosis. Bien. Esferoidea o enartrosis. ¿Ya? Ahora bien, ya tenemos esos dos tipos de articulaciones acá. Ahora, ¿qué tipo de articulación van a presentar la articulación cúbito-radial o radiocubital proximal? Ambas son las mismas. Trocoidea. Trocoidea, tanto en la porción proximal y distal. Muy bien. Y ahora dijimos que había carilla articular, ¿no? Del radio. ¿Con quién? El radio con los huesos del carpo. Aquí. Miren cómo se va a articular de una manera perfecta. Solo el radio, ¿ya? Solo el radio se articula con los huesos del carpo. Ahora, ¿qué pasa con el cúbito? Con el hueso cubital. Se articula mediante ligamento. Tengan eso en cuenta. El hueso cubital, como tal, no se está articulando propiamente con los huesos del carpo, sino que está articulado solo con el radio, ¿ya? Pero se une a los carpos mediante ligamentos. Tomen eso en cuenta, ¿ya? Tomen eso en cuenta. Ahora vámonos lo que viene siendo los huesos del carpo. ¿Por cuántos huesos está compuesto el carpo? 8. 8. ¿Cuáles son esos 8? Facilito. ¿Tienen memotecnia? Sí, ¿Cuáles para aprender? ese pipí grande, grande, ganchoso. Bien, yo tengo otra, pero muy bien. ¿Cuáles son esas? Ahora, referente a tu memotecnia, decime cuáles son los huesos de la primera fila del carpo. Porque recordemos que los huesos del carpo, como dijo la compañera, son 8. Está bien, pero los huesos del carpo están divididos en dos grandes filas. Y son, aunque no lo crean, esas preguntas sencillas. ¿Quiénes me conforman los huesos de la primera fila del carpo? ¿Quiénes me conforman los huesos? Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Ya, pero eso es... Semilunar.
piramidal y pisiforme. Ya, me nombraron los 8. Está bien, perfecto. Pero ¿cuál me pertenece a la fila superior o a la primera fila? Escafoides, semilunar, Lunar, pisiforme. pisiforme. Exacto, exacto. Esos 4, tanto el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, me forman la primera fila del escafoide, ¿ya? Tomen eso en cuenta. En cambio, el hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso me forman la segunda fila del escafoide, ¿ya? Tomar eso en cuenta. Ahora, ¿ven esta partecita de acá que yo le he puesto? A ver, ahorita vamos a llegar a eso. Ahí tenemos la primera fila y la segunda fila, están divididas, ¿no? Fila inferior, ahí dice, ¿ya? O también denominada segunda fila, ¿ya? Ahora vamos a esto, miren, el túnel carpiano. ¿Han escuchado sobre el túnel carpiano y qué estructuras pasa por ahí? Es pregunta de examen por si acaso, el túnel carpiano. Una arteria radial. La arteria radial. Ya, Nervio mediano. nervio mediano es la clave, ¿ya? Nervio mediano. Dice, miren, ¿cómo está conformado el túnel carpiano? El túnel carpiano no es más que una estructura por donde van a pasar los diferentes tendones de los músculos flexores anteriores del brazo, ¿ya? Y un nervio súper importante, que vendría siendo el nervio mediano. Ahora, ¿cuáles son los límites o quiénes me conforman este nervio mediano? Aquí nos lo dice facilito. Miren, el arco carpiano. A ver, esperen un ratito, por favor. Está conformado principalmente acá dice, por los huesos de la segunda o de la fila inferior o de la segunda fila, ¿ya? Del carpo, más el hueso pisiforme, ¿ya? Miren, aquí tenemos los 4 huesos. Tenemos al trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, el piramidal y el pisiforme, por favor. Esos 2 huesos. La segunda fila del carpo, más el piramidal y el pisiforme, me forman este famoso arco del carpo. Este de acá. ¿Ya? Y por arriba hay un retináculo. ¿Ya? El retináculo del flexor, que es una membrana que me está envolviendo por aquí arriba. Y me va a formar este túnel carpiano. De esta manera. ¿Ya? Me forma el famoso túnel carpiano. Por el cual, por este túnel carpiano, va a pasar diferentes tendones de los músculos que se encuentran en la región anterior del antebrazo. Pero, ¿qué estructura o qué nervio me está pasando principalmente? El nervio mediano. ¿Ya? Pregunta de examen. Si les pregunta esto, ya es regalado. ¿Qué estructura principal me pasa por el túnel carpiano? Usted, o túnel del carpo también se denomina, ya saben, el nervio mediano. ¿Ya? Y diferentes tendones, pero estos tendones no los preguntan. Ya, principal pregunta es el nervio mediano. Ya, nervio mediano. Ahora, con los tipos de articulación, miren, ¿qué tipo de articulación? Ojo, les dije que solo el radio se está articulando con los huesos del carpo. Y no así el cúbito. ¿Ya? El cúbito se relaciona con los huesos del carpo mediante ligamentos. ¿Ya? Mediante ligamentos. ¿Qué tipo de articulación va a presentar el radio con la primera fila del carpo? En silla de montar. No. Sarcoidea. No. Condilia. Condilia. Ya, condilia. Ya, anoten bien esa parte. Articulación radiocarpiana vendría siendo de tipo sinovial condilia. ¿Ya? Ahora,
hay lo que viene siendo las articulaciones intercarpianas, se les denomina ya, que viene siendo articulación entre la primera fila del carpo con la segunda fila del carpo, ¿ya? Que es de tipo plana. ¿Ya? Anoten bien eso. Es de tipo plana esa articulación. Ahora hay articulación carpo-metacarpiana, ¿ya? ¿Cuántos metacarpos tenemos? 5. 5 metacarpos. ¿Y de los metacarpos qué siguen? ¿Qué huesos siguen? Carpo. No, hacia adelante. Aquí tenemos la región del carpo. Siguen las falanges. Exacto. Tenemos falange proximal, falange media y falange distales. 3 falanges. Ok. Ahora yo les pregunto, y viene una pregunta así regalada. ¿Cuántas falanges en total tenemos en el brazo izquierdo? 14. 14. 14, ¿seguro? Sí, es correcto, tiene 14 falanges, ¿ya? Debido a que en el primer dedo no existe una falange media, ¿ya? No hay falange media acá, en el dedo pulgar. Después en las otras hay, normal, ¿ya? Aunque no lo crean, eso fue una pregunta que vi, creo. Regalado para ustedes, regalado. Y ahí vemos lo que viene siendo los tipos de articulaciones que van a presentar. Ya, y vámonos directamente a músculo. Músculo, rapidito, rapidito. Disculpe, Auxi, ese rato mencionó unas articulaciones planas antes de mencionar la articulación carpo-metacarpiana. Ya. Se denominan, esta es la articulación plana. Intermetacarpiana se la denomina. Intercarpianas, perdón. Ya, que hay la articulación entre la primera fila del carpo con la segunda fila del carpo. Intercarpiana, toda esta región. ¿Ya? Esta es la articulación intercarpiana, de tipo plana. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora vamos con los músculos. Miología. Vamos con los músculos importantes ya, los que sí son preguntados. Ya, pectoral mayor. Vamos a ver que tiene un origen clavicular, esternal y un poco abdominal. ¿Ya? Pero lo que más me interesa es dónde se inserta. ¿Saben dónde se inserta el músculo pectoral mayor? ¿En la corredera bicipital? Corredera bicipital. Ya, está bien. Ahora les voy adelantando algo. La corredera bicipital está conformada por un labio externo, la propia corredera bicipital y un labio interno. ¿Ya? Este pectoral mayor está insertándose en el labio externo o lateral de la corredera bicipital. ¿Ya? De ahí nace una memotecnia que a mí me enseñaron que vendrían siendo un gordo entre dos mayores. ¿Para qué me sirve esa memotecnia? Para saber qué músculos se está insertando en la corredera bicipital. ¿Ya? Ya vamos el primero. Un gordo entre dos mayores. Vemos al primer mayor, que vendría a ser el pectoral mayor. Ya, este pectoral mayor está inervado por el asa pectoral que se están conformando en el plexo braquial. ¿Ya? Vamos por el segundo músculo. Vendría siendo el pectoral menor. Pregunta de examen. ¿Dónde se origina? ¿En qué costilla se me origina el pectoral menor? En la tercera, en la cuarta y en la quinta, y se inserta en la apófisis coracoide. Exactamente. Si esta pregunta, bueno, este músculo lo he visto que lo han preguntado varias veces. ¿Ya? Y si se les pregunta de nuevo, belleza para ustedes. La inserción y el origen. La inervación de igual manera vendría siendo por el asa pectoral y nervio pectoral medial. ¿Ya?
Miren, hace rato les mencioné cuando hablábamos de clavícula este musculito. ¿Qué músculo es? Clavio. El músculo Subclavio. subclavio. Miren cómo se origina en la cara superior de la primera costilla y tiene relación con quién le dije, con el cartílago costal. ¿Y dónde se inserta? En el surco del músculo subclavio de la clavícula. Perfecto, perfecto. Y está inervado por el nervio subclavio. ¿Saben de dónde nace el nervio subclavio? Del plexo braquial. Ya, plexo braquial, tronco primario o tronco superior. ¿Ya? Y vamos a saltarnos al cerrato mayor, ¿ya? Nunca lo han preguntado, nunca lo he visto que lo pregunten de igual manera. Deltoides, ¿ya? Es uno de los principales músculos que me va a envolver la región del hombro. Va a tener un origen clavicular, acromial y espinal, ¿ya? Espinal, esa región va a tener origen y se va a insertar en esta región, en el labio inferior de la espina de la B, bueno, perdón, en este caso se va a insertar en la B deltoidea, ¿ya? En la B deltoidea, pregunta de examen eso. ¿Dónde se inserta el músculo deltoide? En la B deltoidea, que se encuentra en el hueso humeral, o perdón, en este caso en el húmero. Ya, inervación, va a estar inervado por el nervio circunflejo o axilar. ¿De dónde nace el nervio axilar? Plexo braquial del fascículo Ya, posterior. ya, es una rama terminal, ¿verdad? En este caso, de disposición posterior. Bien. ¿Qué otro nervio igual es posterior, al igual que el axilar? El radial. Y el radial, perfecto, radial. Ya, y miren, aquí mencionamos los siguientes musculitos, que al final le voy a hacer una pregunta, sé que se la saben. En la fosa supraespinosa encontramos al músculo supraespinoso, y por debajo Infraespinoso. al Infraespinoso. infraespinoso. Ya, y miren que les dije que sobraba el músculo infraespinoso. Le dije que no toda la región de la escápula en la fosa espinosa la ocupaba, sino dejaba una parte igual para la inserción de otros músculos, que vendrían siendo el redondo menor y el redondo mayor. ¿Ya? Miren, tanto lo que viene siendo el, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el redondo menor se están insertando ¿en dónde? En el troquíter o tubérculo mayor, ¿ya? Tubérculo mayor. En cambio, este músculo, el redondo mayor, se está insertando en el labio medial o interno de la corredera bicipital. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Ya vamos 2 músculos que se están insertando en la corredera bicipital. Uno, les dije que era el pectoral mayor, que era en el labio externo. Y ahorita estamos mencionando al redondo mayor, que se inserta en el labio interno. ¿Ya? Y estos músculos, tanto el redondo menor como el supraespinoso y el infraespinoso, se están insertando ¿en dónde? En el troquíter o tubérculo mayor. ¿Ya? Tomen eso en cuenta. Y ahora este músculo, el músculo subescapular, que están haciendo en toda la región de la fosa subescapular y se está insertando en el troquín, o en este caso, en el tubérculo menor del húmero. ¿Ya? Va a estar inervado por el nervio subescapular superior e inferior. Y aquí viene, miren, estos músculos que yo les acabo de mencionar, principalmente me van a formar el manguito o los músculos del manguito rotador. ¿Qué músculos me conforman el manguito rotador? Supraespinoso, infraespinoso, subescapular y el redondo menor. Redondo menor, exacto. Y si yo les pregunto, a ver, todos estos músculos
que me conforman el manguito rotador se insertan en el tubérculo mayor del húmero, excepto uno. ¿Cuál responderían ahí? ¿Sería el subescapular o no? ¿Cuál? Subescapular. El subescapular, perfecto. ¿Dónde se inserta el subescapular? En el troquín. En el troquín o tubérculo menor. ¿Ven? O sea, preguntas así les pueden hacer, o sea, son sencillas, solo que ustedes tienen que razonar un poquito. Ahora recuerden bien, miren, 3 de los músculos, yo le digo así, 3 de los músculos del manguito que me conforman el manguito rotador se insertan en el troquíter o tubérculo mayor. Y solo uno de estos 4 se va a insertar en el troquín o tubérculo menor. Fácil, ¿no? No se compliquen mucho en esa parte. ¿Ya? No se compliquen mucho. 3 de 4 se insertan en el tubérculo mayor y 1 de 4 se inserta en el tubérculo menor. Ya, y este es el que me faltaba para completar la corredera bicipital. El músculo dorsal ancho no me interesa tanto su inserción, sino dónde, su origen no me interesa tanto, sino dónde se inserta. Dice corredera bicipital. ¿Ya? Y volvamos a esta imagen. Volvamos acá, por ejemplo. Le dije que esta, a ver, no me gusta tanto, pero ya. Esta vendría siendo la corredera bicipital, por ejemplo. ¿Ya? Le dije que todo esta es la corredera bicipital. Y va a presentar un labio externo, un labio interno o labio medial y la propia corredera. ¿Ya? En el labio externo, ¿qué se insertaba? ¿Qué músculo? Pectoral mayor. Exacto. ¿Ya? El pectoral mayor. En el labio medial o interno. Redondo mayor. Ya, muy bien, el redondo mayor. Para no estar escribiendo redondo mayor. Y en medio de estos dos músculos o en la corredera propia se está insertando el músculo dorsal ancho. Ya, el músculo dorsal ancho. Por eso de ahí su memotecnia, ¿no? Entre dos mayores, un gordo. ¿Ya? Para que no se olvide. Quizás no le van a preguntar la inserción, pero tienen que saber qué músculos están ahí. ¿Ya? Dorsal ancho. Y ahora, esos son músculos que se insertan. Pero yo les pregunto, ¿qué músculo qué estructura o quién me pasa por esta corredera bicipital? Cabeza larga del bíceps. Ya, la cabeza larga del bíceps. ¿Bíceps qué? Braquial. Del bíceps braquial. Perfecto. ¿Ya? Y así ya se lo saben facilito la corredera bicipital. ¿Ya? Ya, aquí vemos unos triángulos. No sé si lo han escuchado, el cuadrilátero de Bell-Pau, el triángulo de Avelino Gutiérrez. Lo vamos a ver más adelante en figuras geométricas, ¿ya? Ahorita no. Lo vamos a saltar, lo vamos a dejar un poquito para el final. Ya, vemos qué estructuras hay, lo vamos a ver bien. Vámonos lentamente. Ya, ahora miren, entre la inserción, el origen e inserción del músculo deltoides y del pectoral mayor, está pasando, en este caso dejan un surco o un triángulo, en este caso, que sería el surco deltopectoideo, que por este surco o triángulo me está pasando una vena importantísima. ¿Cuál es esa vena? La vena. Vena cefálica.
La vena cefálica, junto con una arteria. ¿Ya? Está pasando por acá la vena cefálica junto con la rama deltoidea del tronco acromio torácico. ¿Ya? ¿Saben de dónde nace la arteria del acromio torácico o tronco acromio torácico? De la arteria axilar. Lo vamos a ver más adelantecito cuando hablemos de irrigación. ¿Ya? Muy bien, ahora vámonos a los músculos del brazo, rapidito. Tenemos a 3 músculos anteriores, en este caso. Tenemos al músculo bíceps braquial, tenemos al músculo coracobraquial y tenemos al músculo braquial anterior, ¿ya? O músculo braquial. ¿Ya? Empecemos con la bíceps braquial, que va a tener 2 orígenes. ¿Ya? Uno, la cabeza corta. Miren, ¿dónde se origina la cabeza corta? En la apófisis coracoides. Coracoides. Bien. ¿Y la cabeza larga? En el tubérculo supraglenoideo. Perfecto. Miren cómo la cabeza larga está pasando por este surco que mencionamos hace rato, que sería Surco bicipital. Surco bicipital. corredera bicipital o Correcto. surco intertubercular. ¿Ya? No se olviden, corredera bicipital o surco intertubercular. Muy bien. ¿Y dónde se inserta, dijimos? En la tuberosidad bicipital del radio. Exacto, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Eso vendría a ser el músculo bíceps braquial. ¿Ya? Ahora vamos con el músculo coracobraquial. ¿Ya? Este músculo coracobraquial, ¿dónde se origina? Apófisis coracoides. ¿Vieron cómo la apófisis coracoides es muy importante? Chicos, tienen que repasar qué estructuras se insertan o se originan en la apófisis coracoides. Hay varias. ¿Ya? Hay varias. Y se inserta en la cara anteromedial del húmero. ¿Ya? En la cara anteromedial del húmero. Y miren cómo este músculo es perforado por un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Músculo Nervio cutáneo. musculocutáneo. Nervio musculocutáneo. ¿De dónde nace ese nervio musculocutáneo? Del plexo braquial de sur. Del plexo braquial. Lateral. Del fascículo lateral, exacto. Miren que los doctores son tan curiosos que les gusta pues poner epónimo. Por si acaso no les digo su epónimo, vendría siendo el nervio perforador de Caseриus, se llama igual ya. Nervio perforador. Y el músculo es el músculo perforado de Caseриus. ¿Ya? Anoten bien esa parte. Porque les gusta poner epónimos a los doctores. Y vamos con el músculo braquial anterior. ¿Ya? El músculo braquial anterior va a nacer en la región anterolateral del húmero, inferior a lo que viene siendo la B deltoidea. ¿Qué se insertaba en la B deltoidea? ¿Qué músculo? Tríceps braquial. Bíceps. No, deltoides. Del músculo deltoides, ¿ya? Deltoides. Y miren, ¿dónde se va a insertar este músculo braquial anterior? En la apófisis coronoide. Exacto, en la apófisis coronoide. ¿De quién? Porque El cúbito. Cúbito. ¿hay otra apófisis coronoide que ustedes conozcan? De la mandíbula. ¿Vieron? ¿Vieron cómo es importante de conocer, o bueno, en este caso no, también de conocer, ¿no? Y de saber o de poner el nombre completo. ¿Ya? Por favor, les repito, recalco esta parte, ¿no? No confundir apófisis coronoides con apófisis coracoides, ¿ya? Son dos cosas distintas. ¿Ya? Son dos cosas distintas, no son iguales. ¿Ya? Vamos con... Ya, y eso vendría siendo... Ahora, la inervación de estos 3 músculos son inervados por el nervio musculocutáneo. ¿Ya? Por el nervio musculocutáneo. Importante esa parte.
Ahora vámonos a los músculos de la región posterior del brazo. Es el único músculo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál sería? El tríceps. Ya, muy bien. ¿Dónde se origina el tríceps? Tubérculo inferior. ¿Infraglenoideo o supraglenoideo? Inferior. Ya. Ahora vemos que el tríceps tiene dos cabezas. Ya, el tríceps tiene... ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, Auxi. Ya. Ya, recapitulando, el tríceps tiene dos cabezas. Una cabeza larga que se va a insertar ¿dónde? La cabeza larga. Originar en este caso. Tubérculo infraglenoideo. Tubérculo infraglenoideo, ya. Y tenemos la cabeza corta. Miren que en especial esta cabeza corta se va a dividir en dos vastos, ¿ya? En un vasto externo y un vasto interno, ¿ya? El vasto externo se encuentra por encima del surco del radio. ¿Se acuerdan, no? Que en la parte posterior del húmero les dije que había un surco, que ese surco me lo deja el nervio radial. ¿Ya? Entonces, por encima de ese músculo, por encima de ese surco se encuentra el vasto lateral. Y por debajo de ese surco se encuentra el vasto medial de la cabeza corta del tríceps. ¿Ya? Importante eso. Miren, esto es de una región posterior. Y miren cómo estos dos músculos, estas dos porciones, la cabeza larga como la cabeza corta, se juntan y se unen a través de un tendón y se insertan en una porción importante del hueso cubital. ¿Dónde se inserta el músculo tríceps braquial? En el Olecrano. olecrano, ¿ya? Importante eso. El músculo tríceps braquial se inserta en el olecrano. ¿Y de qué hueso me forma parte el olecrano? Cúbito. Del cúbito, ¿ya? Del cúbito. Miren, aquí tenemos una fotografía más llamativa. Esta en la región anterior, con las dos cabezas. Este es el bíceps braquial, ¿ya? Con sus dos cabezas. Cortamos al bíceps braquial y tenemos acá al músculo coracobraquial, ¿ya? Y al músculo, hemos sacado acá el bíceps. Tenemos la visión del músculo coracobraquial y del músculo braquial anterior. Y esta es una región posterior y tenemos tanto los orígenes como la inserción del músculo tríceps braquial. Ahora, ¿por quién está inervado el tríceps braquial? Por el nervio radial. El nervio radial. Perfecto. Ya, nervio radial. Ahora vámonos a los músculos de la región del antebrazo. Ya. Vamos rapidito. En la región, bueno, los músculos del antebrazo se van a dividir en tres regiones. Tenemos músculos de la región anterior, músculos de la región externa o lateral y músculos de la región posterior. ¿Ya? Esos tres músculos importantísimos, sin ocluir ninguno. ¿Ya? Vamos con la región anterior, que es la que he visto que preguntan más, ¿ya? De la región anterior. ¿Ya? Miren, dice que los músculos de la región anterior del antebrazo se van a dividir según su profundidad. Entonces, vamos a tener músculos superficiales, vamos a tener músculos intermedios y músculos profundos, ¿ya? Entonces, vamos con el primer músculo, que sería el músculo redondo mayor, que todos estos músculos son epicondilios. ¿Qué quiere decir? Que estos músculos que yo les voy a mencionar van a nacer en el epicóndilo medial del húmero, ¿ya? Son epicondilios. Eso quiere decir
epicondilios que nacen en la región medial del húmero. ¿Ya? En el epicóndilo. ¿Ya? Estos musculitos se ven excelentes en el cadáver. ¿Ya? Si ahorita no nos vamos a saltar tanto la inserción, porque es más importante que conozcan a este nivel, ya no importa tanto la inserción. Ya es lo que me interesa, es que rápidamente ustedes conozcan cuáles son los músculos superficiales, ¿ya? Que vendrían a ser 4. Primero es el redondo mayor. Tenemos al flexor radial del carpo, al cubital anterior, este es el cubital anterior, perdón, o también denominado flexor cubital del carpo, y el palmar largo o palmar menor, ¿ya? Esos 4 músculos que son epicondilios, se encuentran en la región anterior del antebrazo y son superficiales, ¿ya? Son superficiales. Repito, el músculo pronador redondo, flexor radial del carpo, o también denominado palmar mayor. Tenemos el palmar menor, o también denominado palmar largo, y el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo. ¿Ya? Estos músculos que nosotros vemos en la parte que son epicondilios y son superficiales en la parte anterior del antebrazo, son inervados por el nervio mediano, ¿ya? Excepto uno. ¿Qué músculo no es inervado de los 4 que les mencioné por el nervio mediano? ¿Cuál no inerva? El músculo flexor cubital. ¿Y por qué es inervado el músculo flexor cubital del carpo? Por el nervio cubital. Vital. Por el nervio Final. cubital, exacto. Muy bien, exacto. Ya es una pregunta, bueno, les puede venir, ¿no? Todos estos músculos son inervados por el nervio mediano, le va a ver. Excepto le va a poner. Y quizás ahí va a aparecer músculo flexor cubital del carpo, o también denominado cubital anterior. Y eso ya le marcan ustedes así. ¿Ya? Esa es la región superficial. Ahora vámonos con la región intermedia. El único músculo de la región intermedia vendría siendo este musculito acá, que vendría a ser el músculo flexor superficial de los dedos, ¿ya? El músculo flexor superficial de los dedos. Lo que más me interesa acá, primeramente, es su origen, que vendría siendo epicóndilo, y su inserción, ¿ya? Solo de este flexor, que vendrían a ser en las falanges medias, ¿ya? En las falanges medias. Pero antes de su inserción en estos mismos tendones, dejan unos agujeros, ¿ya? Que son tendones perforados, que ahorita les voy a decir qué pasa, y les voy a mostrar una imagen muchísimo mejor para que me entiendan, ¿ya? Y tenemos otro músculo que vendría siendo el flexor del pulgar, pero este flexor del pulgar ya es profundo. Este es el único músculo intermedio, ¿ya? De los flexores de la región anterior del brazo. Este músculo flexor superficial de los dedos igual es inervado por el nervio mediano, ¿ya? Por el nervio mediano. El flexor largo del pulgar de igual manera es inervado por el nervio mediano. Ahora vamos con este músculo. Entró en mi año, este musculito, que vendría siendo el flexor profundo. Si hay un flexor superficial de los dedos, va a haber un flexor profundo. Tomen eso en cuenta. ¿Ya? Hay un flexor profundo de los dedos. Y miren que los tendones del músculo profundo de los dedos van a insertarse en las falanges distales, ¿ya? En las falanges distales de los dedos. Y estos mismos tendones van a atravesar esos tendones perforados del músculo flexor superficial de los dedos. ¿Ya? Creo que tengo una imagen. Miren, aquí está la imagen. Este músculo de color rosadito, pielcito, vendría siendo la inserción del músculo flexor superficial de los dedos. Les dije que este músculo tenía
perforaciones en sus tendones antes de insertarse. Y por estos lugares perforados pasan estos tendones, que este tendón vendría siendo los tendones del flexor profundo de los dedos, que este sí se inserta en la región distal de las falanges. ¿Ya? Desde una vista superior, miren cómo se va a insertar o cómo va a atravesar o perforar estos tendones perforados. Dice acá, miren, tendones perforantes y tendones perforados. ¿Ya? Para que me entiendan mejor esa parte. Y ahora, ¿cuál es lo especial? ¿Qué pregunta de examen me entró a mí? La inervación. Esto es importante porque la mitad interno, es decir, hacia adentro de este músculo, es inervado por el nervio cubital. ¿Ya? Por el nervio cubital. Pero la mitad externo es inervado por el nervio mediano. ¿Ya? Lateral o externo es lo mismo. ¿Ya? Miren cómo lateral o externo es inervado por el nervio mediano. Pero interno o medial es inervado por el nervio cubital. Me decía, ¿cómo era la pregunta de mi año? Decía, el nervio mediano inerva a todos estos músculos en la región anterior del antebrazo. Y ahí salía pues el flexor cubital, el flexor radial del carpo, el pronador redondo, el palmar mayor, me salía el flexor largo del pulgar y me salía el fascículo el fascículo interno o la mitad interno del músculo flexor profundo de los dedos. Y yo rapidito le puse esa opción, porque me acordé de que la región interna, o en este caso la región medial, la mitad medial de este músculo, el músculo flexor profundo de los dedos, está inervado por el cubital. ¿Ya? Solo esta región y el músculo flexor cubital del carpo están inervados por el nervio cubital. Después tenemos a este otro músculo que vendría siendo el pronador cuadrado, ¿ya? Que de igual manera está inervado por el nervio mediano, ¿ya? Por el nervio mediano. Y miren, aquí tenemos a los tres planos de los músculos de la región anterior del antebrazo. Aquí tenemos, como le dije, al pronador redondo, tenemos al flexor cubital del carpo, al palmar mayor, al flexor, este es el flexor radial, perdón, este es el flexor cubital del carpo, flexor radial, palmar largo. Quitamos esos músculos y en el segundo plano tenemos a este músculo, que vendría siendo el músculo o el flexor superficial de los dedos. Quitamos al flexor superficial y encontramos a los músculos del tercer plano, que vendría siendo el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. ¿Ya? Y si quitamos estos dos músculos más, encontramos al pronador cuadrado. ¿Ya? Importante su inervación. ¿Ya? Como ya les recalqué, la inervación de estos músculos. Ahora vámonos a la región lateral, rapidito. Importante, los músculos de la región lateral y o posterior del brazo todos en su totalidad están inervados por el nervio radial. ¿Ya? Nervio radial, sin excepción, todo mundo. ¿Ya? Del lado lateral entonces tenemos al supinador largo, o también denominado braquiorradial. Por debajo de este músculo tenemos al supinador corto o supinador, ¿ya? Que va a envolver desde el olecrano, por la región lateral hasta la tuberosidad o cara anterior del radio. ¿Ya? Miren cómo lo va a envolver. Vamos a tener a este musculito por debajo del músculo braquiorradial, que vendría siendo el extensor radial largo del carpo, y por debajo de este extensor radial largo del carpo tenemos al extensor radial corto del carpo. ¿Ya? De igual manera, estos músculos van a estar inervados por el nervio radial.
Ahí tenemos bien. El canal del pulso luego lo vamos a ver bien. Y para hacerlo más didáctico, esta partecita de la región extensor lo vamos a ver acá. ¿Ya? Acá. Miren. Esta es la región posterior del brazo. ¿Ya? Esa es la región posterior. ¿Qué músculos vamos a presentar en la región posterior? Facilito. Vamos al extensor común de los dedos. Perdón, claro. Al extensor común de los dedos. ¿Dónde está mi puntero? Esta vendría siendo la parte del extensor común de los dedos. Tenemos al extensor propio del meñique. Miren hacia dónde va. Hacia el quinto dedo. Entonces tenemos el extensor propio del meñique. En esta imagen no se logra ver, pero también tenemos al cubital posterior, o también denominado extensor cubital, ¿ya? A esta región tenemos, no se logra observar en este caso la imagen del cubital posterior, ¿ya? Del cubital posterior. Y este musculito, denominado músculo anconio, que es la región netamente posterior, ¿ya? Músculo anconio. Ahora, una vez quitamos todos estos músculos que son en la parte superficial, vámonos a esta región profunda, ¿ya? ¿Qué tenemos entonces? Al abductor largo del pulgar. Tenemos al lo que viene siendo extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, ¿ya? Y aquí tenemos al músculo extensor propio del índice. ¿Ya? Este músculo extensor propio del índice. Tenemos entonces al extensor corto del pulgar y al extensor largo del pulgar. Y por arriba tenemos al músculo abductor largo del pulgar. ¿Ya? Y todos estos músculos, sin excepción, en la región lateral de igual manera, el braquiorradial, el extensor radial largo del carpo, son inervados por el nervio radial. ¿Ya? Estas estructuras ahorita lo vamos a ver en otra diapo mejor.